La derecha española amaneció sacudida por un terremoto político que ya se ha convertido en uno de los mayores escándalos de manipulación pública de los últimos meses. Lo que parecía una simple manifestación convocada por el Partido Popular, presentada como un clamor popular espontáneo, ha terminado revelándose como un montaje cuidadosamente fabricado para inflar cifras, aparentar músculo social y alimentar un relato que no se sostenía por sí solo. Y cuando las primeras informaciones empezaron a salir a la luz, la reacción fue inmediata. Feijóo en estado de shock, Ayuso descolocada, Génova intentando apagar el fuego y una lluvia de zascas cayendo sobre los dirigentes que, una vez más, quisieron manipular a la opinión pública con bulos y medias verdades. El estallido comenzó cuando periodistas independientes y verificadores empezaron a analizar las imágenes difundidas por el propio PP. Los planos, cuidadosamente seleccionados, mostraban masas compactas y calles supuestamente colapsadas. Pero la realidad, grabada por ciudadanos desde numerosos ángulos, contaba algo completamente distinto. Lo que Génova presentó como una movilización histórica no solo tenía mucho menos aforo del anunciado, sino que incluía imágenes reutilizadas de otras concentraciones, cortes manipulados y planos que, lejos de reflejar espontaneidad ciudadana, evidenciaban organización interna, transporte de simpatizantes desde múltiples municipios y una puesta en escena que parecía diseñada para engañar a la audiencia. Cuando estos datos empezaron a difundirse, la reacción política fue fulminante. En cuestión de minutos, redes sociales, periodistas y portavoces del gobierno comenzaron a señalar las inconsistencias, cifras infladas, manipulaciones evidentes, datos contradictorios y una narrativa que se desmoronaba a cada nuevo análisis. No se trataba solo de una exageración típica de un partido político. Se trataba de una operación coordinada para fabricar un clima de indignación contra el Ejecutivo, aprovechando la figura de Pedro Sánchez y los mantras habituales que llevan repitiendo meses, que España se rompe, que la democracia peligra, que el país está secuestrado por supuestos pactos oscuros. Todo ello mientras se reciclan bulos, se invoca a ETA sin ningún fundamento y se intenta instalar un mensaje apocalíptico completamente desconectado de los hechos. La gota que colmó el vaso fue la aparición de informes ciudadanos que demostraron, con datos verificables, que gran parte del metraje utilizado por el PP procedía de grabaciones antiguas, eventos diferentes e incluso actos que ni siquiera habían sido organizados por ellos. Las redes estallaron. Los analistas políticos hablaron de un ridículo histórico. Y los portavoces de la derecha, intentando desviar la atención, recurrieron a sus viejos fantasmas: señalar a la izquierda, acusar al gobierno de censura, mencionar a ETA sin venir a cuento y repetir que todo es parte de una persecución. Pero esta vez no funcionó. Esta vez la evidencia era demasiado contundente. Y esta vez, la reacción ciudadana fue más rápida y más clara que la maquinaria propagandística del PP. En paralelo, figuras como Ayuso empezaron a recibir un aluvión de críticas. Su estrategia basada en el bulismo permanente, señalar enemigos imaginarios, difundir frases incendiarias, convertir cualquier debate en un ataque personal, empezó a mostrar grietas profundas. Porque incluso algunos votantes conservadores comenzaron a cuestionar por qué su partido necesitaba recurrir a montajes para sostener movilizaciones que se suponían masivas y auténticas. Y ahí entró el elemento más explosivo: la lluvia de zascas políticos, mediáticos y sociales que cayó sobre Feijóo. Desde periodistas hasta diputados del gobierno, desde expertos en verificación hasta ciudadanos anónimos, todos coincidían en un mensaje: que la derecha había cruzado una línea peligrosa. No solo se trataba de mentir, sino de intentar construir indignación artificial mediante material manipulado. No solo se trataba de exagerar, sino de fabricar directamente un clima político basado en ficciones. Lo que se vivió ese día fue la demostración de un patrón: un partido que no logra llenar las calles como pretende, que necesita inventarse apoyo social para sostener su discurso, que convoca movilizaciones contra amenazas inexistentes y que sigue utilizando ETA y otros fantasmas históricos como arma política para tapar sus propios fracasos. Y lo que dijo la ciudadanía, con miles de mensajes replicados, fue claro: que ya no cuela, que hay límites, que la manipulación tiene consecuencias, y que este episodio deja al PP en su peor posición desde hace meses. El escándalo estalló cuando diversos colectivos de análisis audiovisual, verificadores y periodistas especializados comenzaron a revisar con lupa las imágenes difundidas oficialmente por el Partido Popular tras su manifestación. El PP había lanzado decenas de vídeos en redes, muchos de ellos presentados como grabaciones del mismo día, con planos supuestamente captados en directo desde distintos puntos de la concentración.
La narrativa oficial era clara: una movilización masiva, espontánea y arrolladora en la que España entera había salido a la calle para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, apenas unas horas después, los primeros indicios de manipulación empezaron a aparecer. El punto de inflexión se produjo cuando varios usuarios, comparando metraje fotograma a fotograma, detectaron coincidencias visuales que no encajaban: personas vestidas igual en actos diferentes, banderas colocadas en la misma disposición exacta que en eventos pasados y, sobre todo, el uso de planos que pertenecían a concentraciones anteriores pero que el PP había presentado como grabaciones recientes. Un análisis más profundo reveló incluso sombras y condiciones lumínicas incompatibles con el día de la manifestación, lo que evidenciaba que parte del material había sido reciclado. A partir de ahí comenzó un proceso sistemático de verificación. Los verificadores cruzaron los vídeos con bancos de imágenes, registros de actos públicos y emisiones en streaming de años anteriores. El resultado fue demoledor. Se detectaron al menos 7 coincidencias exactas entre las imágenes difundidas por el PP y grabaciones de otros eventos, algunos tan antiguos que ni siquiera ocurrieron bajo la dirección de Feijóo. Había planos procedentes de manifestaciones de 2019, de concentraciones organizadas por plataformas ajenas al partido y de actos territoriales de los que el PP se había apropiado visualmente para inflar su propia convocatoria. Mientras todo esto salía a la luz, los portavoces populares insistían en que la manifestación había sido un éxito rotundo, pero la evidencia empezaba a desmentirlos de forma tan clara que incluso periodistas de medios conservadores comenzaron a cuestionar la versión oficial. Algunos reporteros empezaron a publicar fotos tomadas desde las zonas menos concurridas, mostrando calles medio vacías que contrastaban abiertamente con las imágenes repletas que difundía el equipo de comunicación popular. Dentro de Génova, la situación pasó de euforia inicial a desconcierto total. Las fuentes internas reconocían que la directriz había sido mostrar fuerza, pero jamás imaginaron que la manipulación quedaría tan expuesta. La justificación interna era que se necesitaba contrarrestar el relato del gobierno, pero lo que comenzó como una estrategia de comunicación acabó convertido en una demostración pública de debilidad. Feijóo, que había intentado presentarse como un líder serio, institucional y alejado del ruido, se encontró de golpe en el centro de un huracán mediático. No porque hubiese mentido individualmente, sino porque la estructura que dirige había aprobado y difundido un montaje en toda regla. Las entrevistas que tenía programadas para esa semana tuvieron que recalibrarse. Ya no se hablaba del mensaje político de la manifestación, sino del escándalo provocado al descubrirse el intento de manipulación. Ayuso, por su parte, se vio envuelta en el escándalo casi de inmediato. Varios de los vídeos manipulados habían sido difundidos también desde su equipo digital, amplificando el montaje. Cuando comenzaron a circular capturas comparando sus publicaciones con las originales de otros eventos, la polémica aumentó. Su discurso típico, agresivo, basado en eslogans y en la invocación constante de ETA, no funcionó como cortafuegos esta vez. La evidencia era demasiado clara. Uno de los elementos más bochornosos del caso fue el intento fallido del PP de justificar la presencia de asistentes externos en la manifestación. Varios autobuses, supuestamente fletados por asociaciones ciudadanas, resultaron ser transporte organizado directamente por estructuras territoriales del propio partido. Algunos de esos autobuses llevaban incluso pegatinas identificativas del PP que no habían sido retiradas correctamente. Y aún así, el partido insistió en que la asistencia era puramente ciudadana. La gota final llegó cuando se descubrió que uno de los planos más virales, supuestamente grabado desde un dron, había sido editado para simular una masa más compacta de la que realmente había. El vídeo original mostraba claros visibles, zonas vacías y una concentración mucho menor. La versión publicada por el PP, sin embargo, recortaba los márgenes, aumentaba el contraste y modificaba la perspectiva para dar una sensación de multitud. El escándalo no solo afectó la credibilidad del acto, sino que abrió un debate mucho más profundo. ¿Por qué un partido que se autoproclama mayoritario necesita recurrir a montajes para simular fuerza? ¿Por qué utilizar imágenes falsas si realmente se tiene apoyo social? ¿Y qué dice esto del liderazgo interno de Feijóo? La exposición del montaje fue tan contundente que incluso voces conservadoras reconocieron, en privado, que se había cometido un error estratégico mayúsculo. Y lo peor para el PP es que el escándalo llegó acompañado de un fenómeno paralelo,
una lluvia de zascas políticos, mediáticos y ciudadanos que empezaron a desmontar no solo la manipulación, sino también los bulos que acompañaron la convocatoria, incluida la ya clásica instrumentalización de ETA por parte de Ayuso y sus afines. Lo que ocurrió ese día no fue un descuido. Fue una operación de propaganda fallida. Y la exposición pública del montaje desató consecuencias que marcaron un antes y un después para el relato de Feijóo y Ayuso. La revelación del montaje no solo dejó en evidencia a la dirección del Partido Popular, abrió una grieta política profunda que ha puesto en cuestión la estrategia completa de Feijóo y Ayuso. Este episodio no puede entenderse como un simple error de comunicación. Es la expresión visible de una deriva que el PP lleva meses cultivando, una estrategia basada en inflar la percepción de apoyo social, manipular emociones colectivas y recurrir constantemente a bulos, exageraciones y discursos de miedo para suplir la falta de un proyecto político sólido y coherente. Para comprender la magnitud del escándalo, es necesario analizar tres dimensiones fundamentales: la crisis de credibilidad del PP, la utilización sistemática del miedo como herramienta política y el impacto directo que este montaje tiene sobre la figura de Feijóo como líder. La primera dimensión es la crisis de credibilidad. Un partido que aspira a gobernar un país no puede permitirse quedar expuesto en una operación propagandística de tal calibre. La política moderna vive rodeada de cámaras, grabaciones ciudadanas y análisis en tiempo real. Pretender manipular imágenes en un contexto así no solo resulta arriesgado, es directamente suicida. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El PP quedó atrapado en su propia trampa. Intentó construir una ficción visual que se derrumbó en cuanto los ciudadanos comenzaron a compararla con la realidad. La consecuencia inmediata fue una sensación generalizada de desconfianza. Si el partido está dispuesto a manipular imágenes de una manifestación, ¿qué no estará dispuesto a manipular en cuestiones de mayor relevancia? Este episodio ha reforzado una impresión ya extendida entre muchos sectores, que el PP ha sustituido la política por la propaganda. La segunda dimensión es el uso sistemático del miedo. Mientras se producía el escándalo del montaje, el discurso de Ayuso y sus afines volvió a recurrir a los fantasmas de siempre: ETA, la ruptura de España, la supuesta dictadura socialcomunista, el apocalipsis institucional. Esa estrategia, basada en agitar emociones negativas, lleva meses intensificándose. Pero lo más revelador es cómo se usa este discurso para ocultar el vacío político del partido. No hay propuestas concretas, no hay plan de país, no hay visión estructurada. Solo hay alarmismos diseñados para generar indignación. Y cuando la movilización no resulta tan masiva como esperaban, la respuesta no es repensar la estrategia política, sino manipular imágenes para aparentar lo que no existe. Es la confirmación de un patrón: si la realidad no acompaña, se fabrica. La tercera dimensión es la más delicada: la figura de Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha intentado vender una imagen de moderación, seriedad y fiabilidad institucional. Ha querido diferenciarse de la confrontación constante de Ayuso y de la guerra cultural impulsada por Vox. Pero este montaje lo coloca en una posición extremadamente vulnerable. Porque, aunque él no elaboró los vídeos, sí es el responsable político máximo del partido. Y la percepción que queda es devastadora: que bajo su liderazgo se ejecutan estrategias propias del marketing político más burdo, basadas en trampas visuales y en engañar deliberadamente al electorado. Feijóo queda atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la radicalización creciente del ala ayusista, que exige confrontación permanente. Por otro, la imagen de moderación que intenta proyectar y que episodios como este pulverizan en cuestión de horas. La lectura política que están haciendo analistas independientes es clara. Este escándalo sitúa al PP en un punto crítico, porque demuestra no solo la incapacidad del partido para movilizar por sí mismo, sino también su disposición a tergiversar la realidad para compensarlo. Y esa combinación es letal para cualquier fuerza política que aspire a gobernar un país. El impacto del escándalo también atraviesa otra dimensión: la relación entre la derecha y la ciudadanía conservadora, que empieza a mostrar signos de agotamiento. Muchos votantes del PP, especialmente los que no están alineados con el discurso extremo de Ayuso, han reaccionado con desconcierto. No comparten los bulos sobre ETA, no quieren vivir en un clima permanente de confrontación y no entienden por qué su partido necesita recurrir a trucos visuales para demostrar algo que debería ser evidente: su capacidad de movilización ciudadana. Este episodio agrava una fractura interna que ya venía gestándose.
Y en política, la percepción es tan importante como los hechos. El análisis político, por tanto, deja un mensaje crucial. El PP ha perdido una oportunidad de mostrar fuerza real y ha optado por fabricar fuerza artificial. Ese error no se mide solo en votos o titulares. Se mide en credibilidad, en prestigio institucional y en la confianza de la ciudadanía. Y en este caso, el daño es profundo, porque no se trata de un fallo puntual, se trata de una forma de hacer política que quedó expuesta. Lo que viene ahora es igual de relevante. ¿Cómo reaccionaron los medios, la ciudadanía y los propios partidos ante este bochorno colectivo? La reacción al montaje del PP no fue una simple ola de críticas, fue un auténtico vendaval político y mediático que atravesó todas las capas de la sociedad española. Desde periodistas hasta ciudadanos anónimos, desde politólogos hasta humoristas, desde los bancos del Congreso hasta las tertulias televisivas, el episodio generó un impacto inmediato, profundo y devastador para la credibilidad del Partido Popular. La magnitud del ridículo no dejó espacio para matices. La primera sacudida vino de los medios independientes y de verificación. Plataformas como Maldita, Neutral y analistas visuales en redes comenzaron a difundir en tiempo real comparaciones entre las imágenes manipuladas del PP y los vídeos originales de actos anteriores. La evidencia era tan clara que los verificadores tardaron minutos, no horas, en desmontar la narrativa oficial. Los titulares comenzaron a replicarse con fuerza. El PP infla la asistencia con vídeos reciclados. Las imágenes no corresponden al acto convocado. Manipulación audiovisual detectada en la comunicación del PP. El daño a la credibilidad era inmediato. Los medios conservadores, por su parte, vivieron uno de sus momentos más incómodos en meses. Algunos optaron por minimizar el escándalo, relegándolo a breves notas sin análisis. Otros intentaron justificarlo, alegando que lo importante es el espíritu de la manifestación. Pero incluso entre periodistas afines, el malestar era palpable. Había una sensación clara: el partido les había puesto en una posición indefendible. ¿Cómo defender a quien difunde un vídeo manipulado cuando hay pruebas irrefutables del engaño? En televisión, las tertulias se convirtieron en un campo de batalla. Los comentaristas conservadores se quedaron sin argumentos más allá de los ataques repetitivos al gobierno, mientras los progresistas se cebaban con un material que, por sí solo, resultaba demoledor. El momento más significativo se produjo cuando varios periodistas, incluso aquellos que no suelen confrontar directamente al PP, cuestionaron abiertamente por qué la dirección había permitido este nivel de manipulación. La idea que más se repetía era la misma: si había realmente apoyo masivo, ¿por qué hacía falta fingirlo? Pero la reacción más brutal vino de donde menos lo esperaba Génova: las redes sociales. Miles de ciudadanos empezaron a publicar vídeos caseros que mostraban la manifestación tal y como era: espacios amplios sin llenar, calles semivacías, dispersión evidente. Esas imágenes se viralizaron en minutos, contrastando de forma letal con los vídeos oficiales editados para aparentar una multitud. El resultado fue una tormenta de indignación mezclada con un humor corrosivo: memes, comparaciones, sátiras, montajes inversos que devolvían al PP su propia jugada. La lluvia de zascas se multiplicó hasta niveles incontrolables. Pero lo más fuerte vino cuando el escándalo trascendió el mundo digital y penetró en el debate institucional. Diputados del PSOE, Sumar, ERC y Bildu empezaron a plantear públicamente la necesidad de investigar si el PP había utilizado recursos públicos o institucionales para fabricar estos vídeos. Hubo menciones a mentira premeditada, propaganda engañosa y manipulación emocional de la ciudadanía. Incluso algunos sectores moderados denunciaron que este montaje era un golpe directo a la calidad democrática del país. Ayuso, fiel a su manual de supervivencia política, intentó desviar la atención mencionando otra vez a ETA, al socialismo y a una supuesta persecución mediática. Pero esta vez no funcionó. Periodistas y ciudadanos empezaron a recordarle que ella misma había difundido algunos de los vídeos manipulados. La pregunta se volvió ineludible: si Ayuso cree tanto en la fuerza de su mensaje, ¿por qué comparte material falso? Feijóo, acorralado, adoptó una estrategia de silencio tenso. No negó la manipulación, pero tampoco la reconoció. No defendió los vídeos, pero tampoco responsabilizó a nadie. Ese mutismo, lejos de calmar las aguas, solo aumentó la percepción de que el líder del PP había perdido el control de su partido y de su relato. Incluso dentro de la derecha surgieron voces críticas.
Dirigentes autonómicos y cargos municipales expresaron preocupación por la deriva comunicativa del partido, advirtiendo que el montaje podría tener consecuencias electorales graves. Algunos analistas conservadores hablaron de una torpeza monumental y de la necesidad urgente de reconstruir la credibilidad perdida. La reacción internacional también fue significativa. Varios medios extranjeros, especialmente europeos, recogieron el escándalo para ilustrar la polarización y el uso abusivo de la propaganda en la política española. Titulares en Francia, Alemania o Italia destacaban el bochorno y la fabricación mediática como síntomas de un deterioro democrático. Pero lo más preocupante para el PP no fueron los medios ni los partidos. Fue la reacción ciudadana. Muchos votantes tradicionales del PP, especialmente los moderados, expresaron desconcierto y decepción. No entendían por qué su partido necesitaba recurrir a trucos visuales para demostrar fuerza. Empezaron a surgir comentarios como «esto no es serio», «¿cómo puedo defender esto?» o «el PP se está convirtiendo en un partido de propaganda». El montaje no solo reveló una mentira, reveló una crisis profunda de identidad. La derecha española se encontró de golpe ante la prueba de que su estrategia de confrontación, bulos y sobreexposición mediática está llegando a un punto de desgaste irreversible. Lo que queda ahora es cerrar este relato con una reflexión dura, institucional, ética y necesaria. ¿Qué significa este episodio para la democracia española y qué responsabilidad tienen los partidos cuando manipulan deliberadamente la percepción ciudadana? Lo ocurrido con el montaje del Partido Popular no es un escándalo menor ni un simple error de comunicación. Es un síntoma claro y profundo de algo que lleva tiempo ocurriendo en la política española: la normalización de la manipulación como herramienta de estrategia, la sustitución del debate democrático por la propaganda emocional y la creciente distancia entre la realidad y el relato construido por quienes aspiran a gobernar. Este episodio deja una lección que trasciende al PP, a Feijóo o a Ayuso. Nos obliga a preguntarnos en qué punto estamos como país cuando un partido tradicional, el que fue pilar de la arquitectura institucional durante décadas, recurre a trucos visuales, mentiras fabricadas y bulos reciclados para sostener una narrativa que no encuentra apoyo real en la calle. No se trata solo de un montaje audiovisual. Se trata de un patrón político. Un patrón que ya hemos visto en la exageración constante, en la invocación permanente a ETA, en los ataques inflados a la figura de Sánchez, en la creación de enemigos imaginarios, en el uso de la crispación como única estrategia y en la construcción de un clima que pretende sustituir la verdad por el ruido. Pero esta vez, el ruido no pudo tapar la evidencia. Esta vez fueron los ciudadanos, con sus móviles, sus vídeos, su análisis espontáneo, quienes contrarrestaron la maquinaria del partido. Y ese es un mensaje poderoso. En plena era de la información instantánea, quienes pretenden engañar a la ciudadanía están destinados a quedar en evidencia. La responsabilidad democrática no es un lujo. Es un pilar fundamental. No puede haber democracia sólida si los partidos que aspiran a gobernar se permiten manipular. No puede haber país estable si una parte de la oposición basa su discurso en mentiras repetidas hasta el cansancio. No puede haber confianza pública si los líderes que se presentan como alternativa recurren a montajes para aparentar una fuerza que no tienen. Este escándalo obliga al PP a reflexionar, pero también obliga a la sociedad a no normalizar lo que no debe ser normalizado. No se trata de izquierdas o derechas. Se trata de ética pública. Se trata de respeto a la ciudadanía. Se trata de la calidad democrática del país. Feijóo tiene ahora una responsabilidad enorme: explicar qué ha ocurrido, asumir el error y demostrar que su partido es capaz de rectificar. Ayuso tiene la obligación de dejar de recurrir al alarmismo permanente y de comportarse como una dirigente pública, no como una generadora de bulos. Y la ciudadanía tiene el poder y el deber de exigir verdad, transparencia y responsabilidad a quienes quieren gobernarla. No podemos permitir que la manipulación se convierta en herramienta habitual. No podemos permitir que la mentira se normalice. No podemos permitir que quienes mienten queden impunes. Porque cuando la mentira se institucionaliza, la democracia se debilita. Este vídeo, esta reflexión y este análisis existen para recordar que el poder debe estar al servicio de la verdad y no la verdad al servicio del poder. Que la ciudadanía merece honestidad, no propaganda. Que España necesita líderes capaces de enfrentar debates reales, no montajes fabricados para alimentar titulares efímeros. Y por eso, como siempre, cerramos con el mensaje que guía a esta comunidad.
Porque la verdad no se grita, se demuestra. Dale like, suscríbete y comparte para que la voz del pueblo siga llegando a todos los rincones.